Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo el video del resumen de lecturas del mes de enero. Leí de todo un poquito, como les voy a estar contando, así que espero que disfruten muchísimo de este video. El primer libro que leí en el mes de enero fue Salvatierra de Pedro Mayral. Es un libro que probablemente conozcan o que quizás ya hayan leído. Yo me entusiasmé mucho con este libro al ver la reseña de Maggie del canal Bitácora de Libros, mi amiga Maggie, pero también lo vi en Top Libros del canal de Juan Carlos y en el canal de José Hablamos de Libros. Bueno, un libro realmente precioso que no alcanzan las palabras para expresar todo lo que te hace sentir durante la lectura. Es un libro que refleja la vida del protagonista, Juan Salvatierra, en el arte. Todo se vislumbra a través del arte, todas las vivencias de este protagonista que es pintor y que decide pintar su vida en rollos de tela, metros y metros, y que cuando fallece sus hijos van a reconstruir la historia de su padre, que tiene la característica de que era mudo, a través de estos lienzos. En realidad, más que lienzos, son telas unidas unas a otras que se utilizan como un lienzo continuo, pero no saben qué belleza las metáforas. Tiene unas frases que son increíbles, sobre todo acerca de la comunicación entre padre e hijos. En este caso son dos hermanos los protagonistas, pero sobre todo el hijo menor es el que más se embarca en esta aventura de reconstruir la historia de su padre, de reconstruir este lienzo que parece que lo comprende todo, pero a la vez no lo comprende nada. A pesar de no contar con el habla para comunicarse, poder narrar su vida a través de esta tela, a través de la pintura. Es un libro muy bello, realmente muy bello, que además es muy ameno y que tiene algunos giros que sorprenden muchísimo. Personalmente fue un libro que me causó mucha ternura, que me abrigó, por decirlo de alguna manera. También en algunos pasajes sentí mucha nostalgia por las descripciones, por ciertas reflexiones que tiene el hijo acerca de su padre y bueno, de la infancia de su padre. Pero me asombró mucho la capacidad de Mayral de reflejar todos estos sentimientos. Un gran talento el de Mayral. No he leído otros de sus libros, que he escuchado opiniones muy diversas, pero bueno, ya les contaré. Por el momento me quedé con una sensación muy grata. El segundo libro que leí durante el mes de enero fue ¿Quién no?, de Claudia Piñeiro. Es una recopilación de relatos que, si mal no recuerdo, han sido escritos algunos con anterioridad en diarios o en otras publicaciones. Y bueno, lo que hizo Claudia fue recopilar todos estos cuentos en un mismo libro. Y el hilo conductor, digamos, la idea que tienen estos cuentos es encontrar las rarezas que tiene el ser humano, todas esas cosas que todos detectamos en otros e incluso en nosotros mismos. Por eso se llama ¿Quién no? ¿Quién no es un poco raro? En sutilezas, en detalles, en pensamientos, en reacciones. Bueno, son historias que están enmarcadas en la cotidianeidad, pero que hay algo que quiebra ese devenir de lo cotidiano o que lo desordena. No todos los cuentos son igual de efectistas, de potentes, pero quizás esto fue hecho de gusto por la autora. Quizás lo que quiso fue en algunos relatos dejarnos casi sin aire leyendo y en otros dejar abierta la interpretación para que sea el lector el que saque sus propias conclusiones. Pero de todas formas creo que hay algunos que son más redondos que otros. Y les recomiendo muchísimo este libro por varias razones. Una de ellas es porque son relatos, que yo sé que no todo el mundo es muy fan de los libros de cuentos, pero te permite ir leyendo cuento a cuento sin apuro, te permite que en tiempos cortos poder leerlos. Además es una buena forma de acercarse a la literatura de Piñeiro porque te permite conocer en relatos breves su narrativa. Y otro motivo por el cual recomiendo este libro es por lo original y por lo desconcertante de las historias, por esas rarezas que les contaba que ofician de hilo conductor en los personajes. Son situaciones muy extrañas con personajes muy raros y eso hace que sea adictivo, que no puedas parar de leer porque querés saber qué pasa. Muchos relatos son policiales, pero este es la máscara que ella siempre utiliza para decir otras cosas, ¿no? Como sucede con todos los géneros. Es la forma de que ella tiene de denunciar o de hacer crítica social, a veces con una trama
mucho más desarrollada, que tiene el comienzo, el nudo y el fin, y otras veces es una crítica mucho más directa, va al punto, sin filtro, de forma mucho más potente, digamos, como en el caso del relato de Basura para las gallinas, que no les digo qué tema trata porque si no ya como que les cuento todo, porque es muy cortito, y yo que lo leí sin saber de qué trataba, me impresionó descubrirlo. Así que si quieren conocer la escritura de Piñeiro o están en una etapa complicada que solo disponen de periodos cortos para leer, este libro de relatos es una buena opción. Y también se van a encontrar, como les decía, con singularidades de personajes y de historias que parecen comunes, pero que detrás suceden cosas no tan comunes. Por último, decirles que si bien, en mi opinión, los relatos no son todos igual de consistentes, es muy difícil de lograr un libro que tiene 16 relatos, son muchísimos, y de los cuales 11, me tomé el trabajo de contarlos, 11 fueron los que más me gustaron, o sea que solo 5 no me cerraron del todo. Tampoco es que no me gustaron, sino que quizás el final no me convenció, quizás hubo algo que me pareció predecible, pero bueno, es un número alto de relatos buenos como para no recomendarlo. Bueno, mis favoritos fueron 2 valijas, Lo de papá, Un zapato y 3 plumas. No les voy a decir los 11 porque los mato del aburrimiento, pero bueno. Bendito aire de Buenos Aires también me gustó mucho. Carla y Rubén estilistas es muy bueno. Salsa Karina. Hay un montón que son muy buenos, pero pasemos al siguiente libro. Otro libro que leí durante el mes de enero fue El túnel de Ernesto Sábato. Y qué libro tan asfixiante, qué historia tan difícil de sobrellevar, porque relata paso a paso, es la historia, bueno, vamos a empezar por el principio. Es la historia de un pintor que se llama Juan Pablo Castel, que ya dice en la primera página que va a confesar un crimen. O sea, que en realidad va a confesar por qué cometió un crimen, cuáles fueron los motivos. Y bueno, ahí te metes en la mente del protagonista inmediatamente. Él va narrando todo el aluvión de pensamientos que tuvo para que esta historia termine tan mal. Cómo conoció a María Iribarne, que es la protagonista, a quien termina matando. O sea que no interesa ya conocer el hecho de que mata a María Iribarne, porque parecido a Crónica de una muerte anunciada, ya nos enteramos desde un comienzo cuál es el final. Lo que interesa es el desarrollo, el transcurrir, cómo él nos detalla a los lectores por qué fue que terminó la historia de esta manera. Y bueno, uno no puede parar de leer y no puede dejar de sufrir por ese vínculo tan enfermizo, tan obsesivo, que uno ve que no hay salida posible, lo más parecido a un túnel, que el libro se llama así porque así, con esta imagen, compara su vida, su infancia, todas sus vivencias. Y bueno, es una novela existencialista, entonces que entra dentro de la corriente no solo de filosofía existencialista, sino también de literatura existencial. Y por supuesto que lo que nos va a hacer sentir es el vacío, el desamparo, la desesperanza de este protagonista, que solamente se encuentra comprendido al conocer a esta mujer, a María Iribarne, que la conoce en una exposición de arte, una exposición suya, y la ve contemplando una parte ínfima de su pintura, un detalle en la parte superior que nadie le prestaba atención. Todos los críticos lo alababan y le echaban flores por todo el resto de su obra, cuando en realidad lo más importante o lo que reflejaba más la esencia de este pintor estaba en ese detalle menor. Y bueno, él la observa y la ve contemplando solamente esa parte de la pintura, la ve abstraída, como si el resto del entorno no existiera, y se conmueve profundamente. Siente que esta mujer es la única que puede comprenderlo. Y para alguien que tiene una vida vacía, que se siente incomprendido, que se siente frustrado ante la existencia misma, encontrar una mujer que entiende esa parte de su obra que habla de sí mismo es todo un descubrimiento, y bueno, se obsesiona con ella. A partir de acá empieza una relación que ni siquiera puede llamarse de amor, es una relación muy enfermiza, con muchos celos de parte de él. Lo poco que conocemos de esta mujer es a través del protagonista, a través de su visión, o sea que no sabemos demasiado de ella, excepto que tiene una vida muy secreta, misteriosa, que es bastante introspectiva. Después el resto son todas construcciones en la mente del protagonista que realmente causan dolor y además te asfixian de una manera que uno tiene que parar en algunos momentos, porque es tanto el bucle de pensamientos,
tanto la necesidad del protagonista de encontrar respuestas lógicas a comportamientos y a hechos que te desespera como lector. El ir leyendo la historia te lleva a un callejón sin salida. Es terrible, es una historia dura y, como les decía, lo interesante es el transcurso de la historia, el interior del personaje principal, todo lo que le pasa por la mente. Me perturbó mucho la descripción del comportamiento agresivo, del arrepentimiento, de nuevamente volver a este tipo de conducta. Es como un círculo vicioso en el que no puede parar. Cómo cree que el amor es su salvavidas y al final termina siendo su condena. Bueno, es una historia terrible, un libro que me gustó mucho cómo está narrado, que me pareció muy cercano, muy directo. Además hay un diálogo continuo con el lector. Ya desde un comienzo, cuando se dirige al lector, uno se da cuenta los comportamientos obsesivos que tiene o los pensamientos pesimistas. Bueno, está muy bien logrado, un libro que recomiendo muchísimo. Otro de los libros que leí durante el mes de enero fue Barba Azul, de Amélie Nothomb. Qué libro tan divertido, con tanto humor e inteligencia. Es un libro que tiene unos diálogos realmente inteligentes, que tienen mucho sarcasmo, cinismo. Impresionante, me encantó. Se basa en una fábula justamente en la fábula de Barba Azul, pero le da unas vueltas de tuerca, una impronta propia de su estilo, que es maravillosa. Básicamente, para que vean de qué va la historia, la protagonista se llama Saturnine y es una mujer belga, una joven belga de 25 años, que trabaja como sustituta en la escuela del Louvre, que está cansada de compartir vivienda con una amiga y que está buscando habitación. Y encuentra un anuncio que no puede dejarse pasar por lo buena de la oferta, que es una habitación que se alquila en un palacete en un distrito de París, que lo alquila un propietario que es un aristócrata millonario, muy acaudalado, un hombre muy misterioso. Ya desde un primer inicio se olfatea que algo hay raro porque es muy barato el alquiler. Además, hay candidatas que van a husmear, que van a ver quién es este hombre. Hay unas presuntas desapariciones de mujeres que alquilaron previamente. Bueno, toda una situación que ya va poniéndote en ambiente y que va causando intriga. Y la protagonista finalmente es la elegida, firma el contrato de coinquilinato y queda fascinada por el lujo de esa habitación, por lo fastuosa que es. Y una vez que conoce a este noble español, don Emilio, comienza a tener charlas con él durante la cena. Bueno, es imperdible. Tiene conversaciones acerca de la estética, de la belleza. Son conversaciones que por momentos son absurdas, incluso hasta surrealistas, pero tiene unas conclusiones respecto a la belleza, la estética, la parte en que hablan de los colores. Bueno, a mí me pareció alucinante. Es una historia que conjuga muy bien el humor con el horror, lo sagrado con lo mundano, el arte con la sensibilidad. A mí me gustó mucho. Además es una historia que es muy original y divertida, que uno quiere seguir leyendo para saber a dónde va. Bueno, es un libro que recomiendo muchísimo. Como ya les había adelantado en un video que hice anteriormente, otro libro que leí durante el mes de enero fue El último encuentro, de Sandor Márai. Y bueno, un libro maravilloso que disfruté de principio a fin. Es realmente para deleitarse. Es un libro que recomiendo para quienes ya hayan leído otros libros de Sandor Márai o para quienes quieran iniciarse. Es un libro bastante breve en comparación con otros, aunque La herencia de Esther no es muy largo tampoco, pero La mujer justa, por ejemplo, es mucho más extenso, mucho más denso a nivel psicológico. Si bien también tiene partes muy intensas en cuanto a emociones de los protagonistas, es mucho más llevadero. Es un reencuentro entre dos amigos que no se ven hace 41 años, una amistad la que tuvieron muy especial, muy estrecha, que pone sobre la mesa cuestiones como la rivalidad, como la traición, qué es realmente la amistad, si realmente puede forjarse un vínculo que traspase el tiempo, que traspase los errores y las pasiones humanas. Dos amigos completamente diferentes, uno de ellos que es muy sensible a la música y el otro que es un soldado de vocación. Entonces se puede ver cómo influye en uno el arte, la creación, la libertad de alguna manera, que te
tener esa sensibilidad artística, y en el otro la rigidez, la obediencia propia de un soldado por convicción. Otro tema que pone sobre la mesa este libro es la diferencia de clases. Nos habla de venganzas, de traiciones, de espera, de la importancia de la vida desde la óptica de la vejez, cómo se ve la vida ya vivida luego de tantos años, qué sigue siendo importante, o ya nada importa y todo va lo mismo. Bueno, qué importancia tiene la verdad de los hechos una vez que pasaron muchos años. Todo esto aborda el libro, es realmente maravilloso, así que si no lo leyeron, no sé qué están esperando para leerlo. Otro libro que les adelanté que leí durante el mes de enero fue Canción del Ocaso, de Lewis Grassic Gibbon, un libro de la editorial Trotalibros, que recientemente llegó a Uruguay y que me encantó la edición, me encantó la historia. Me pareció una historia con personajes entrañables, pero que también tiene temas que son muy vigentes. Trata mucho del rol de la mujer, de la dureza en la vida de campo, el tener muchos hijos, la crianza de los hijos, bueno, también el peso de la religión, una forma de vida a la que se le niega de alguna manera la posibilidad de estudiar, porque el trabajo de campo y de producir lo consume todo, consume el tiempo, consume las energías. Está ambientado en un condado rural, en un pueblo ficticio, entre los valles escoceses. Bueno, la ambientación es magnífica. El comienzo parece, no sé, de leyendas, de cuentos de hadas. Comienza con los antepasados de la familia principal, digamos, del pueblo, los que dan nombre a este pueblo, y con una bestia alada, con un grifo, una bestia legendaria que tienen que capturar porque tiene atemorizado a todo el pueblo. Así comienza y nos va presentando a quiénes son los integrantes del pueblo hasta focalizarse más en los protagonistas. Es una historia preciosa. Vemos evolucionar a Chris, a la protagonista, con el correr de los años, sus amores, sus decepciones, cómo se enfrenta a la vida, a la muerte, cómo tienen ella misma, no serían dos personalidades, sino dos formas que coexisten en ella de ver el mundo. La forma de la Chris rural, que le gusta el olor a campo, que le gusta ese entorno, y la Chris que es más inglesa, ¿no? Menos escocesa, una sería la escocesa y la otra la inglesa, que ve con brutalidad ese entorno de campo y que le gustaría estudiar y que le gustaría llegar a otras cosas en la vida, que mira con desdén a sus vecinos. La narración da la idea de que la historia te la está contando, no sé, un amigo, un abuelo, pero a la vez tiene una profundidad y una poesía de fondo que es increíble. Las metáforas con cuestiones de campo me hicieron reír muchísimo. Bueno, no les voy a seguir contando porque la gracia es que lo lean ustedes, pero es una historia que te hace sentir muchas cosas, dolor, impotencia, pero también alegría, que te hace reír. Es una historia realmente encantadora. Y como es habitual, quedó para el final los libros que ya tienen una reseña específica en el canal, así que no me voy a extender mucho porque si les interesa tienen un video en concreto para ver. Y me estoy refiriendo a Limonov y a Anatomía de la Destructividad Humana. Limonov es un libro de Emmanuel Carrère, que es una biografía, pero que además es una autobiografía, porque a través de la biografía de este personaje tan polémico y que yo desconocía en lo personal, se va filtrando y se va viendo cuestiones de la vida de Emmanuel Carrère, de su madre, que era historiadora y era especialista en la Unión Soviética, y a través de esta narración de su vida y del personaje que es protagonista de su libro, también vamos a conocer la historia de Rusia. Es sumamente interesante, un libro que se me hizo adictivo por la forma en que está narrado. La vida del protagonista no se puede creer, no se puede creer todo lo que hizo este hombre y cómo ha sido repudiado, pero también ha sido endiosado. Se adentra en contarnos y en intentar comprender los extremos a los que se puede llegar en cuestiones de ideología. Un libro maravilloso que recomiendo profundamente. Y el otro libro, Anatomía de la Destructividad Humana, de Erich Fromm, básicamente porque es un libro que aborda muchas cuestiones, pero básicamente desde una perspectiva psicoanalítica,
Trata de explicar cuáles son las causas de la crueldad, de la maldad y de la agresividad humanas, por qué tienen lugar estas conductas destructivas. Además hace un contraste entre el instintivismo y el conductismo, también hace una revisión histórica, una evolución antropológica. Bueno, es muy interesante. Y llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de estas lecturas, que puedan llevarse algún libro a su lista de pendientes. Coméntenme si hay alguno que tengan ganas de leer o si hay alguno que ya leyeron, qué libros me recomiendan, cuéntenme cuáles fueron sus lecturas mensuales. Bueno, nada, lo que quieran contarme. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.